Hola, soy Fernando Carlos Terreros, profesor de la especialización en Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Santiago de Cali. La charla que vamos a tener hoy es sobre el régimen de transición para los servidores públicos del Estado en el marco de los Jueves del Derecho. La idea de la charla es construir un marco jurisprudencial principalmente desde las bases legales para poder soportar la idea de la aplicación del régimen de transición para servidores públicos que pertenecían antes de la Ley 100 a un régimen especial. Hay que comenzar hablando de un poco de cómo se empieza a concebir las pensiones en Colombia en general, y nos remitimos al siglo XIX, en donde las pensiones empezaron a conceder no desde un marco legal, sino desde actos administrativos individuales a personas que por su trascendencia en el servicio público pues necesitaran de un apoyo del Estado para sobrellevar mejor su vejez. Inicialmente se le concedieron a generales de la República y posteriormente a servidores públicos, por ejemplo de la administración postal, que los actos administrativos dicen a tal servidor público por haber prestado sus servicios al Estado durante 30 años, y generalmente con características digamos especiales, como se nombraban esos actos administrativos como por el hecho de no tener una visión aguda y necesitar de una persona para que lo acompañe, se le concede la pensión, o por el hecho de no poder caminar, de estar en condiciones de salud difíciles, o porque no tiene un familiar cercano que lo cuide. Entonces, esto es importante decirlo porque las pensiones inicialmente no son concebidas, las pensiones de jubilación no son concebidas como desde un marco legal desde un marco legal para todos los servidores públicos en Colombia, sino simplemente para algunas personas. Es decir, no eran leyes con un efecto general, sino actos administrativos con efectos particulares. Bien, dicho eso, pues hoy en día los servidores públicos que están en régimen de transición pueden pertenecer o no a regímenes especiales pues antes de la entrada en vigencia de la Ley 100. Entonces hay que hacer esa claridad, porque el artículo 36 de la Ley 100 da un marco que es general, que es, digamos, orientado hacia los servidores públicos todos, pero hay que hacer la salvedad de aquellos que pertenecían a un régimen especial de jubilación, y hay que sacar pues también de ese grupo de personas a los trabajadores oficiales, que no son servidores públicos, sino que se rigen por las convenciones colectivas del trabajo. Para los servidores públicos tenemos un antecedente normativo importante, que es la Ley 33 del 85, que en su artículo primero prevé un régimen de transición. La Ley 33 del 85 dice que los servidores públicos se jubilarán en general, no aquellos que pertenezcan a un régimen especial, sino en general se jubilarán con 20 años de servicio y con 55 años de edad, sin importar si eran hombres o mujeres, pero que al momento de entrar en vigencia esa ley, que tuviera 15 años de servicio al Estado, estaría en transición, lo que los remite a la Ley Sexta del 45, donde ya no se jubilan con 55 años, sino con 50 años y los mismos 20 de servicios. Ese es, digamos, el primer antecedente que tenemos para la transición de la Ley 100 del 93. El régimen de transición en la Ley 100 del 93 aparece en el artículo 36, y dice que los hombres que tengan 40 años o más, las mujeres que tengan 35 años o más, o 15 de servicios,
una cosa o la otra, la edad o los 15 de servicios, pues estarían en transición. Estarían en transición para efectos de topes, montos y porcentajes. ¿Qué significa eso? Que las personas que en el momento de entrar en vigencia la Ley 100 del 93 tuvieran esas condiciones, estarían en transición. ¿Y qué es estar en transición? Pues es poderse jubilar con el régimen anterior al cual pertenecían, dice el artículo 36. Sabemos que existían en Colombia muchos regímenes especiales para los servidores públicos. Malky Ferro en su libro dice que había más de 1000 regímenes especiales para los servidores públicos en Colombia, contando los regímenes especiales que tenían los departamentos y los municipios, Cajanal, etc. Entonces algunas entidades públicas hacen como un híbrido jurídico, si se puede denominar de esa manera, hacen un híbrido jurídico y toman una parte de la Ley 33 del 85 y otra parte del artículo 36 de la Ley 100 del 93, y a la gente la jubilan no con el promedio del último año, que era lo que mandaba la Ley 33 del 85, sino con el promedio de los últimos 10 años, que es lo que en general manda la Ley 100 para que se pensionen o se jubilen por pensión los servidores públicos y en general pues los colombianos. Entonces la pregunta que hay que hacerse para poder dilucidar bajo qué régimen se deben jubilar los servidores públicos es la siguiente: a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, ¿cuál era el régimen al que pertenecían esas personas? Entonces es muy sencillo saber, primero, que la persona está en transición. Es muy fácil. Si era hombre y tenía 40 años o más, o mujer y tenía 35 años o más, o lleva más de 15 de servicio, está en transición. Ahora, ¿la transición a dónde lo lleva? Si pertenecía a un régimen especial, pues lo debe llevar a ese régimen especial, que debe ser aplicado en su integridad y no una parte del régimen especial y otra parte de la Ley 100, como hacen algunas entidades públicas. Si no pertenecía a un régimen especial de jubilación, pues entonces se jubilará por la Ley 33 del 85, es decir, con el 75% del promedio del último año de servicios para tomar el ingreso base de liquidación de su pensión a los 55 años y 20 de servicios. Entonces, si hablamos de derechos adquiridos, habría que pensar en que la transición es un derecho adquirido. Es decir, si bien es cierto la persona cuando entró a regir la Ley 100 no tenía el requisito de edad cumplido o de tiempo de servicios cumplido, pues también es cierto que tiene un derecho adquirido ¿a qué? A estar ahí, a estar en la transición. De tal manera que si esa persona más adelante en el tiempo cumple con los requisitos de edad y de tiempo de servicios, pues podrá jubilarse con el régimen anterior al cual pertenecía. De eso se trata la transición. Entonces, esta teoría de los derechos adquiridos a estar en la transición la maneja principalmente o inicialmente la Corte Suprema de Justicia en sentencias del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, ¿sí?, donde se dice que inclusive se habla de derecho adquirido a la transición. Entonces existe derecho adquirido a la transición y así lo manifiesta posteriormente la Corte Constitucional. Existe un derecho adquirido a estar en la transición para que le respete el régimen anterior, ¿sí? Lo manifiesta la Corte Constitucional en la sentencia C-754 del 2004. Como dije al principio, vamos a empezar a armar como un esqueleto, una estructura de jurisprudencial para poder soportar la idea o sustentar la idea de que las personas que están en transición se deben jubilar con el régimen especial al cual pertenecían si eran servidores públicos de un régimen especial. Entonces tenemos la sentencia C-754 del 2004, que es muy importante, y en dicha sentencia se citaron como precedentes los fallos C-534 del 2001, T-235 del 2002, T-631 del 2002, T-169 del 2003 y T-625 del 2004. Entonces, como vemos,
esa sentencia de constitucionalidad sobre el artículo de transición que enuncia pues el régimen de transición, se soporta en unos fallos y en otras sentencias, unas de constitucionalidad y otras de tutela de la misma Corte, donde coinciden en que una vez entre en vigencia la norma que establece el régimen de transición, las personas que reúnan los requisitos para adquirirlo consolidan una situación jurídica definida que no se le puede menoscabar, inclusive con una norma posterior. Ni siquiera sucedió con el Acto Legislativo 01 del 2005 sobre derechos adquiridos, que modificó la Constitución. Entonces no se pueden variar los requisitos reconocidos en un régimen de transición. Precisa el fallo: si bien frente al tránsito legislativo y al régimen de transición respectivo, el derecho a la pensión no es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe el derecho al régimen de transición de personas cobijadas por el mismo. Tampoco tuvo en cuenta, habla de la norma acusada, que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos por el mismo, pues consolidan una situación concreta que no se le puede menoscabar, dice la Corte Constitucional. Aquí es importante enunciar que la Corte hace una diferencia muy clara entre las meras expectativas, que es la teoría jurídica que emplean las entidades públicas para no conceder, digamos, el derecho a estar pensionado bajo el régimen especial, que normalmente es mejor que el régimen nuevo, ¿sí? Entonces hace la diferencia de la Corte entre las meras expectativas y las expectativas legítimas, ¿sí? Diciendo que meras expectativas pues son las que tiene cualquier ciudadano de pensionarse o jubilarse algún día, ¿sí? Y expectativas legítimas son las expectativas que tiene quien está en el régimen de transición, ¿sí? No es una mera expectativa, es una expectativa legítima de poderse jubilar con el régimen especial al que pertenecía antes de la entrada en vigencia de la nueva norma, en este caso pues de la ley 100 del 93, que es lo que estamos tratando. Entonces, en consecuencia, la transición viabiliza la continuidad de regímenes especiales, así lo expresa el profesor Dueñas Ruiz en su libro Las pensiones de 2010. La transición viabiliza la continuidad de regímenes especiales, y eso queda reafirmado mediante el Acto Legislativo 01 del 2005. En consecuencia, o más bien consecuencia de los derechos adquiridos en ese caso, es que sean intangibles y que sean inmodificables, es decir, no se pueden tocar y no se pueden modificar. Viene otra referencia jurisprudencial, la sentencia C-314 del 2004, que en algunos apartes frente a ese tema indica: lo que como primera medida de recordarse, entre comillas, es que los derechos adquiridos tienen un rango constitucional, razón por la cual ninguna disposición normativa de inferior categoría puede contener orden alguna que implique su desconocimiento. Entonces, si articulamos estas sentencias, podemos encontrar que primero, es un derecho adquirido estar en transición, ¿sí? Y segundo, que los derechos adquiridos tienen un rango constitucional y consecuentemente ninguna disposición de un rango inferior, y de hecho no la hay en Colombia, a la Constitución, pues puede, digamos, desconocer esos derechos adquiridos. Mientras tanto, la sentencia C-596 del 97, obviamente de la Corte Constitucional, frente al régimen de transición, refuerza su posición en el sentido de respaldar la libertad que tiene el legislador de enunciar dicho régimen. O sea, le dice al legislador: usted puede y debe, además, vamos a ver ahora por qué, enunciar el régimen de transición, sin que ello signifique que la persona deba renunciar a sus derechos a la seguridad social, que aún no se han adquirido, sino que están en vía de adquisición. Entonces el legislador tenía, digamos, la libertad de configurar el acceso a la pensión de vejez, y así lo hizo.
¿sí? Y eso no quiere decir que con ellos se esté violando el principio de irrenunciabilidad de los derechos derivados de la seguridad social que aún no se han adquirido, como digo. Bien, hablamos de la Corte Suprema de Justicia. Principalmente dijimos que en las sentencias del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, ¿sí? Contribuye esta Corte a dejar, digamos, de un lado los temas pensionales referentes al régimen de transición, el concepto de simples expectativas o de meras expectativas frente a las expectativas legítimas, hacer un referencia a los derechos in nuce, como aquellos sometidos a condición suspensiva en el tiempo. Por cuanto, dice la Corte, por cuanto en la relación jurídica condicionada el derecho se encuentra perfeccionado, solo que sus efectos se hallan en estado de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su esencia y no requerido para la Constitución, para su Constitución, la del derecho. En este sentido, podrán ustedes consultar los fallos del 24 de julio del 2002, expediente 18266, y del 27 de septiembre del 2002, expediente 18915. Bien, estos derechos adquiridos a estar en el régimen de transición son considerados también por los pactos y convenios internacionales, ¿sí?, que están obviamente integrados al bloque de constitucionalidad en Colombia como derechos en curso de adquisición, así los denominan los pactos y convenios internacionales. Por ejemplo, el convenio firmado por Colombia y la República Oriental del Uruguay en el artículo 34 expresa lo siguiente: derechos en curso de adquisición. Las autoridades competentes o delegadas deberán acordar las disposiciones que garanticen los derechos en curso de adquisición derivados de los periodos de cotización cumplidos con anterioridad a la fecha de la derogación del acuerdo. El profesor Dueña Ruiz, citado anteriormente en el libro Las pensiones, él realiza en su obra un clarísimo análisis respecto de los derechos en vía de adquisición como fundamento del régimen de transición en los siguientes términos. Dice el profesor: cuando se propone una reforma, y especialmente en el caso colombiano, donde el sistema de seguridad deja mucho que desear, hay que tener cuidado para no afectar los derechos subjetivos y adquiridos, inclusive situaciones en pronta vía de adquisición. Esto implica la necesidad de un serio y justo régimen de transición. Aún en sistemas de países avanzados se emplea la prudencia en la transición. Lo podemos ilustrar a través de unos ejemplos. En cuanto al incremento de edad de acceso a la jubilación, suelen preverse largos periodos antes de que entre en vigencia la nueva edad, dice el profesor Dueña Ruiz. Mientras tanto, sigue vigente la norma anterior. Por ejemplo, en Estados Unidos y Japón se incrementó en 2 años y en Italia en 5. Y en los 3 casos, los periodos de aplicación progresiva, paulatina del nuevo régimen han sido de más de 20 años. Otro ejemplo, referente a la base reguladora: en Alemania era el 70% del salario neto. La reforma se hizo en junio del 2001 y redujo al 68%, del 70 al 68%, pero solo se aplica a partir de este año 2011. Entonces, lo anterior nos hace ver claramente, ¿sí?, que los derechos en vía de adquisición pueden ser también vistos, digamos, desde ese plano temporal del paso de una legislación a otra. En Colombia, el decreto 2677 del 71, en su parágrafo 3, se refiere a los derechos que están en curso de adquisición, entendiendo esto el periodo cercano de un trabajador para obtener su pensión, ¿sí?, los que están en curso de adquisición. Entonces el tema se trataba desde el año 71, lo cual significa pues que esos derechos están en una dimensión temporal
y no en una dimensión espacial. Este decreto 2677 pues es un muy importante precedente para efectos de conmutación pensional, de pensiones causadas y no causadas, aquellas que eventualmente podrán llegarse a causar, y pues dice lo siguiente en el parágrafo: por eventuales se entiende las que están en curso de adquisición por trabajadores que tengan más de 10 años en el servicio de la empresa. Entonces, esta categoría que se le imprime a los derechos en curso de adquisición pues constituye, digamos, ese precedente legal importante que permite ampliar conceptualmente, ampliar pues ese concepto del régimen de transición y de los derechos en curso de adquisición, como lo tratan los convenios y tratados internacionales, ¿sí?, a situaciones específicas, claras, individuales, de personas que están cobijadas bajo esos elementos de tiempo y de edad para pertenecer al régimen de transición. Entonces, en la teoría de la seguridad social se puede hablar en general de derechos en vía de adquisición, pero además de eso existe el principio de irregresividad de los derechos en la seguridad social, que la Corte además trata la seguridad social como un derecho fundamental ya autónomo frente a los demás derechos, autónomo. Bien, esto significa que la protección de los derechos en vía de adquisición, ante la aparición de una nueva ley, pues puede significar la irretroactividad de esta, salvo que sea más beneficiosa, que en muy pocos casos ocurre, yo no conozco, y esa continuidad de la anterior si es más favorable la ley anterior, ¿sí? Entonces se aplica plenamente el principio de favorabilidad, que no es exclusivo del derecho penal, sino que se puede aplicar perfectamente para la seguridad social, y sin que eso signifique una desigualdad de trato. Simplemente, si la nueva legislación es más favorable, pues se aplica la nueva legislación. Repito, no conozco casos en ese sentido. Y si la más favorable es la legislación anterior, se aplica la legislación anterior, pero haciendo la salvedad que debe ser en su integridad. Bien, ya en la ley 100, digamos que el soporte legal que tenemos para esto, pues aparte del artículo de transición, que es el 36, es el artículo 11. El artículo 11 no solo prevé que el sistema general de pensiones en la ley se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, sino que ordena respetar y mantener la vigencia de los derechos adquiridos conforme a la normatividad anterior. La sentencia C-027 del 95 se refirió al artículo 11 de la ley 100 en cuanto a la protección de los derechos adquiridos, mientras que la sentencia C-147 del 97 en el mismo tema dijo lo siguiente, comillas: la ley nueva sí puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que, aun cuando han acaecido o se han originado bajo la vigencia de una ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación definitiva. Asimismo, aclara que las expectativas pueden ser objeto de alguna consideración protectora por el legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación generen situaciones desiguales o inequitativas, o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la población, o en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de interés público o social. A esta estructura, a este marco que hemos ido construyendo, a ese esqueleto, como le llamé pues inicialmente, si me permiten la expresión, hay que fortalecerlo con unos principios constitucionales que aplican plenamente para la seguridad social, específicamente en el tema que estamos tratando. El primero de ellos, de estos principios constitucionales, es la protección especial al adulto mayor. Sabemos que la Constitución le ofrece una especial protección al adulto mayor. Hasta el año 2009 no se había establecido legalmente cuál era la edad para, pues, en que
se considerara que una persona fuera adulto mayor, pero ahora está establecido mediante una ley de la República que son los 60 años. Entonces, a partir de los 60 años tenemos que la Constitución protege especialmente al adulto mayor, lo que nos facilita la posibilidad de buscar esa protección de una forma más expedita a través de otra acción constitucional, que es la acción de tutela. Entonces, cuando la persona es adulto mayor tiene más de 60 años, podemos a través de la acción de tutela, cumpliendo pues con los requisitos de procedibilidad, tratar de obtener el reconocimiento de esos derechos, evitando de esta manera tener que ir ante un juez administrativo durante varios años para buscar una sentencia que obligue a la entidad al reconocimiento de estos derechos, ¿sí? Entonces, la idea es que estos adultos mayores no tienen ya, digamos, están cercanos a cumplir la edad del promedio de vida de los colombianos, y en esa medida pues no los podemos someter a unos procesos largos y dispendiosos ante la justicia contenciosa administrativa, que si bien es cierto, se ha ido, digamos, agilizando en cuanto a la aplicación de los procesos contenciosos, pues también es cierto que todavía no hemos llegado a un punto ideal, sino que los procesos son demasiado largos. Y esto nos lleva a la aplicación de otro principio fundamental de la Constitución, que además es un derecho fundamental, que es la igualdad. Existen múltiples sentencias de tutela y de procesos contenciosos administrativos o de procesos laborales en que se reconocen la pertenencia al régimen de transición en las condiciones señaladas. Por ejemplo, tenemos hay una circular, la circular 54 del 3 de noviembre del 2010, proferida por el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en la que conmina a las entidades públicas a respetar el régimen de transición de los servidores públicos, de tal manera que eviten dos cosas: la congestión de la justicia contenciosa y el detrimento patrimonial de las entidades públicas, al tener que pagar abogados, procesos y al tener que digamos, desarrollar un desgaste administrativo innecesario que se podría evitar simplemente respetando el derecho de transición. Después el procurador le escribe una carta al director de Asofondos ampliando un poco el alcance de esta circular 54, y en dicha carta le dice que hay más de 2 centenares de sentencias que muestran cómo se debe aplicar la transición, y que son sentencias pues no solo contenciosas administrativas, sino que muchas sentencias de tutela que muestran la forma de aplicar la transición, y cómo el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, y cómo la Constitución y el juez constitucional debe estar presto al reconocimiento de esos derechos pensionales. El tercer elemento o principio constitucional es la favorabilidad. Entonces nosotros ya hablamos un poco de eso. Se debe aplicar la norma más favorable, cualquiera que ella sea, la norma más favorable, siempre y cuando pues sea una norma digamos de origen legal. Inclusive pues a través del artículo 146 de la ley 100 digamos que se purga la legalidad de algunas normas de origen territorial, departamental o municipal, que concedían regímenes, que concedían pensiones a través de regímenes especiales en las entidades públicas territoriales. Tenemos que el incumplimiento del reconocimiento de las pensiones en estos términos pues puede llevar a una falta de lealtad procesal. Se debe respetar el principio constitucional de la buena fe en el otorgamiento de estas pensiones, y pues finalmente hay dos elementos legales que también pueden ser una herramienta importante para reclamar
pues los derechos de estas personas. El uno es el artículo 114 de la ley 1395 del 2010, que es la ley de descongestión judicial que se promulgó en el año 2010. Ese artículo 114 dice que todas las entidades públicas, para efectos de contestar peticiones o expedir actos administrativos en diferentes situaciones, dentro de ellas actos que tengan que ver con pensiones, tienen la obligación de respetar el precedente jurisprudencial siempre que se presenten 5 o más casos análogos o similares al caso que se pretende resolver. Entonces, esta es una herramienta muy importante, porque a través de ella, pues los abogados litigantes o los pensionados pueden acudir a la entidad administrativa, ¿sí? En un diálogo entre el ciudadano y la entidad administrativa, acudir a la entidad y decirle: mire, mi caso es análogo o es similar a estos 5 que le estoy presentando, por lo tanto proceda para efectos de conceder mi acto administrativo o responderle la petición que he hecho, proceda de conformidad con el precedente jurisprudencial. Entonces es un artículo muy importante para estos casos, porque obliga al respeto por el precedente jurisprudencial. Este artículo desaparecerá en el 2 de julio del 2012, cuando entre a regir el nuevo Código Contencioso Administrativo. Pero viene la segunda parte. Entonces, ese nuevo Código Contencioso Administrativo trae una figura de unificación jurisprudencial, ¿sí? Entonces, se le puede pedir al Consejo de Estado la unificación jurisprudencial sobre determinado tema específico, por ejemplo, pensiones, ¿sí? Para de alguna forma evitar que las entidades sigan tratando de dilatar el momento en que deben conceder una pensión, de conformidad con estos regímenes especiales a los que pertenecían los servidores públicos, pues que eran cientos de regímenes en Colombia antes de la ley 100. En conclusión, pues tenemos que esto no es una mera expectativa, sino una expectativa legítima. Según la Constitución, pues el Parlamento o el Consejo, pues es el Congreso de la República, es el único que puede regular los temas que tienen que ver con los salarios y prestaciones de los servidores públicos en Colombia, ¿sí? Pero frente a eso hay una excepción que la trajo la misma ley 100, que la hizo el Congreso de la República, obviamente, y que el legislador quiso avalar esos regímenes especiales de entidades territoriales, municipales o departamentales, a través del 146 de la ley 100. Entonces, con base en esa, digamos, relativa amplitud que tiene el Congreso de la República para regular los temas que tengan que ver con las pensiones, en general el régimen prestacional de los servidores públicos, el Congreso quiso proteger a todo aquel que se encontrara en régimen de transición para que fuera jubilado en condiciones del régimen anterior al que pertenecía, pero aplicándolo, como lo hemos dicho anteriormente, en su integridad. Finalmente, creo que el incumplimiento por parte de las entidades estatales del reconocimiento de esos regímenes especiales de los servidores públicos debe tener unas consecuencias jurídicas sancionatorias. Primero, la Procuraduría General de la Nación debe imponer sanciones a los servidores públicos que se nieguen a reconocer los derechos en esos términos, ¿sí? Y segundo, creo que se deberían iniciar acciones de repetición contra dichos servidores, por cuanto están poniendo en riesgo el presupuesto de la nación, de las entidades públicas, al someter unas situaciones que ya están suficientemente claras y definidas jurisprudencialmente, ¿sí? Entonces, al exponer esas situaciones claras, negando pues el reconocimiento de esos derechos. Eso lleva obviamente a congestionar el aparato judicial y lleva
a un desgaste administrativo que se traduce en un desgaste presupuestal y lleva a un detrimento patrimonial, obviamente, porque las entidades tienen que contratar abogados y tienen que seguir unos procesos que pues no tendrían por qué inicialmente pues tener que adelantar. Con esto damos por terminado la charla de hoy. Espero que podamos hablar en otro jueves del derecho o en la especialización virtual en derecho administrativo de un nuevo tema de derecho público. Muchas gracias.